Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria del Pleno del Excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, viernes 11 de junio. Solo hacer notar que hemos tenido un pequeño problema técnico y vamos a tener que hacer la votación a mano alzada, pero es el único problema que no supone que se haya caído el sistema de control. El primer punto, como verán, como saben ustedes, la aprobación, en su caso, la presentación y toma en consideración del Plan Económico Financiero 25-26 de este Cabildo. En primer lugar, correspondería ratificar el carácter urgente de la convocatoria de la sesión. Secretario. Sí, debido a los problemas que hay para la votación electrónica, vamos a efectuar la votación a mano alzada. ¿Votos a favor de la ratificación de la urgencia? ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? Ninguno. Por tanto, queda ratificada la urgencia por unanimidad. Muy bien. Ahora procederíamos a la aprobación de los dictámenes. En este caso es la presentación y toma en consideración del Plan Económico Financiero 25-26. Tiene la palabra para su defensa el director insular de Hacienda. Adelante. Bien, buenos días a todos y todas. Gracias, presidenta. Como saben, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece los mecanismos necesarios para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera a largo plazo de todas las administraciones públicas. Esta norma para ello exige la aprobación, ejecución y liquidación de los presupuestos de las entidades locales bajo el cumplimiento de 3 objetivos específicos o reglas fiscales: la estabilidad presupuestaria, el límite de deuda pública y la regla de gasto. En este sentido, la situación actual de la corporación es la siguiente. Al cierre del ejercicio 2024, una vez emitido el pasado 30 de abril por la Intervención General de la Corporación el informe preceptivo, el Cabildo cumple el principio de estabilidad presupuestaria a nivel consolidado del subsector Administraciones Públicas en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en la norma SEC 2010, arrojando una capacidad de financiación de más de 33 millones de euros, 33.644.000 euros. En segundo lugar, respecto a la sostenibilidad financiera, lo que tiene que ver con el cumplimiento de la deuda pública, bien, el volumen de la deuda arroja una deuda viva a 31 de diciembre de 2024 de 179 millones de euros, lo que supone un 16,38% respecto de los ingresos corrientes de carácter ordinario. Recordar en este sentido que el límite que establece el Estado y la propia Ley de Estabilidad es tomar medidas de tipo coercitivo cuando se supera el 110% de los ingresos. En este caso, el Cabildo se encuentra muy alejado de ese porcentaje, toda vez que está, digamos, estamos en torno al 16, como antes dije, 38% de deuda. El segundo aspecto de la sostenibilidad financiera tiene que ver con el periodo medio de pagos. El Cabildo es buen pagador y al cierre del ejercicio el ratio estaba en pagar a 10,50 días de media, con lo cual venimos cumpliendo también este segundo precepto de la sostenibilidad financiera. Respecto al otro componente de la estabilidad presupuestaria, como es la regla de gasto, el Cabildo, una vez liquidado el presupuesto de 2024, sobrepasó el límite de regla de gasto en 117 millones de euros. ¿Y cuáles fueron las causas? Pues la única causa que conllevó el incumplimiento de este ratio es la aprobación de modificaciones presupuestarias financiadas con el remanente de tesorería. El Cabildo Insular de Tenerife, el año 2023, finalizó con un remanente de tesorería, es decir, ahorros de la corporación por 217 millones. Frente a los 101 millones del ejercicio 2024. Por lo tanto, existía un ahorro importante de recursos de esta corporación que en gran parte fueron utilizados durante el ejercicio 2024 para financiar una serie de actuaciones que tienen que ver fundamentalmente con aspectos vinculados a todo lo que es el circuito del agua, llámese tanto desalación como depuración, como reparación de redes de agua, conexión de vecinos a redes de alcantarillado. Es decir, la inversión que hizo el Cabildo en este sentido puede haber superado casi los 80-90 millones de euros en esta materia, tanto a través del Consejo Insular de Agua, de la empresa pública insular de Valtén, como a través del convenio que tiene suscrito esta corporación con Aquaes, que es una empresa pública del Estado, que viene acometiendo por un valor de 230 millones de euros la realización de todas las obras de los grandes sistemas de depuración de la isla y que además
Es intención de esta corporación el suscribir nuevas adendas para incrementar en el transcurso de este ejercicio y completar, digamos, lo que es el circuito completo, la red insular de sistemas integrales de depuración en todas las comarcas de esta isla. Por lo tanto, el año pasado, repito, con este remanente se financiaron en torno a casi 70-80 millones de euros solamente en lo que tiene que ver con la emergencia hídrica, que además se extendió a la compra de todo lo que son desaladoras portátiles, tuberías de conexión de las propias depuradoras que estaban en construcción, con las redes de riego, etcétera, y con las tuberías de regeneración. En definitiva, este era un aspecto muy importante con el cual hicimos uso del remanente de tesorería. Otro aspecto relevante fue la inversión de más de 34 millones de euros para flota de TITSA, para la movilidad de la isla, y ese fue un tema que no podía esperar, porque realmente la isla, con la gratuidad, ha visto duplicado el número de pasajeros en la isla, los sistemas de transporte tanto de TITSA como de metro, y en definitiva la inversión que se financió con este remanente, 34 millones de euros. Al margen de estos 10 millones para el plan de empleo, también se utilizó recursos del remanente de tesorería para vivienda, más de 7 millones de euros, y se adquirieron los cuarteles del Cristo, una obra importante porque nos permite desarrollar y continuar desarrollando el plan de infraestructura sociosanitaria, un poco a la espera de que el Gobierno de Canarias concrete cuál será su aportación o cuál será la nueva versión del plan que en estos momentos está en discusión con el Gobierno de Canarias. Repito, estamos hablando de 4 componentes importantes, como son la desalación, la depuración, toda la emergencia hídrica, el circuito del agua en la isla, que es relevante, y todo el tema de movilidad, más todo el tema de vivienda. Y a esto añadiríamos también la importante inversión que el Cabildo hizo el año pasado y lo está haciendo este año y lo continuará haciendo el que viene, con la regeneración de nuestros montes como consecuencia del incendio que tuvo lugar en el año 2023. Estas son las causas, pero detalladas de dónde, para qué usamos el remanente de tesorería. Pero la realidad es que la única causa que hizo incumplir la regla de gasto fue precisamente el uso de este remanente. No voy a entrar en detalles, ya lo hice profusamente en la comisión plenaria, del contenido de ingresos y gastos del plan y las previsiones que hay. Simplemente voy a comentar las medidas y los efectos de este plan. Teniendo en cuenta que el incumplimiento de la regla de gasto, como he explicado, se ha debido a causas coyunturales, no es un problema estructural de la corporación. La corporación tiene en este momento más de 206 millones de euros de ahorro bruto. Eso manifestaba el presupuesto inicial. Quiero explicar qué significa esto. Con nuestros ingresos corrientes financiamos todos nuestros gastos corrientes y aún así nos sobran 206 millones de euros para financiar inversiones y el resto de los componentes del presupuesto de la corporación, con lo cual estamos hablando de la situación comprometida de este equipo de gobierno en mantener esta situación sólida del Gobierno, pero desde luego lo que este equipo de Gobierno no va a hacer es lo que ocurrió en la pasada legislatura, que se produjo un ahorro de más de 200 millones por una inejecución básicamente presupuestaria. Partiendo de la base que el equipo de Gobierno anterior no contaba con reglas fiscales, lo cual es más grave, es decir, un ahorro de más de 200 millones de euros sin contar con reglas fiscales, no había ninguna cortapisa para invertir en la isla y sin embargo esto no ocurrió. Y hemos heredado un remanente de tesorería de esta importante cuantía y lo hemos invertido en el primer año en que hemos tenido esa capacidad, entendiendo también que ha sido un año donde el Estado, que también de alguna forma no establecía cortapisas para el uso de este remanente, establecía un uso prudente del mismo. Nosotros también hemos sido prudentes, hemos utilizado parte del remanente para no tener que endeudarnos en el año 2024, hemos dedicado 70 millones de ese remanente a ese fin, pero lo que no hemos es paralizado, paralizando la isla, sino hemos cometido una serie de actuaciones que ya he detallado. Me paro un segundo en el proceso, porque este es un pleno que no iba a ser monográfico, iba a haber un pleno anterior que se suspendió. Y por lo tanto, ¿cuál es el procedimiento para la aprobación de un plan económico financiero como consecuencia del incumplimiento por aspectos coyunturales, no estructurales, de la regla de gasto? En primer paso, consiste en este que estamos teniendo hoy aquí, es una presentación al PEF del Pleno, el órgano de tutela financiera
nos ha guiado el camino a todas las corporaciones locales del ámbito, como saben, el órgano de tutela, con la última modificación del Estatuto de Autonomía, es ahora mismo la Consejería de Hacienda, ya no es el Ministerio. Por lo tanto, en ese nuevo rol es la Consejería de Hacienda quien nos ha dictado unas instrucciones de cómo elaborar y presentar el PREF y es la que estamos siguiendo. Hoy se presenta a este pleno el Plan Económico Financiero, no se va a votar, no se va a aprobar, simplemente es una presentación. La ley marca un plazo de un mes para una aprobación inicial. Nosotros vamos a intentar a ver si es posible que el día 27 en el pleno podamos tener esa aprobación inicial y posteriormente el órgano de tutela tiene otro mes para aprobarlo. Una vez que se apruebe, se remite al Ministerio y la puesta en marcha sería posiblemente a finales del mes de julio. Estaría en vigor el Plan Económico Financiero de esta corporación, la puesta en marcha del mismo. Pero voy a explicarles cuál es la puesta en marcha. La puesta en marcha, teniendo en cuenta que, como decía antes, no son causas estructurales las que han hecho que incumplamos la estabilidad, digamos, la regla de gasto en el ejercicio 2024 al cierre. Por lo tanto, no hay que tomar ninguna de las medidas de ámbito coercitivo que pueda tener la ley cuando son problemas de carácter estructural. Por otra parte, como queda de manifiesto en las estimaciones de ejecución que se recogen en el plan, no resulta, y lo resalto, no resulta necesario adoptar medidas extraordinarias para el cumplimiento de la regla de gasto, ya que se prevé su cumplimiento con la normal ejecución de los presupuestos aprobados en este ejercicio. No obstante, sí incorporamos dos medidas, una para el 25 y otra para el 26, que es dedicar el importe del superávit de la capacidad de financiación que tiene la corporación, que antes cifré en 33 millones al cierre del año 24, como medida sin cuantificación. Se propone utilizar estos 33 millones del remanente de tesorería para afrontar la deuda derivada del convenio suscrito con Aquaes en la parte del convenio que se va a ejecutar durante 2025. De forma que esto también tiene un efecto positivo en el ámbito de la corporación en estabilidad presupuestaria y nos va a permitir, además, no incrementar el volumen de deuda. Y en el año 26, en 23 millones, que es las estimaciones que a día de hoy nos ha remitido, justo en el mes de abril, le hemos requerido a Aquaes, nos remita las estimaciones y entonces dedicaremos parte del remanente del año que viene a esta cuestión. En definitiva, no hay que tomar ninguna otra medida adicional, salvo que lo que queda de los remanentes de tesorería, pues que se propone el compromiso de utilizar esos nuevos ingresos o mayores ingresos o el resto de créditos que quedan del remanente exclusivamente en el margen que se garantice el cumplimiento de la regla de gasto. Yo creo que no hay mayor trascendencia y menos en este momento, que es una mera presentación del plan. Muchas gracias, director. Si hay algún grupo que tiene la palabra, también el grupo mixto. Adelante, señora Salazar. Gracias, presidenta. Buenos días, consejeros y consejeras de este pleno y a todo el resto de las personas presentes y a quienes nos siguen en streaming. Mire, el Plan Económico Financiero que se presenta es una obligación legal derivada, como nos ha dicho el director insular, del incumplimiento de la regla de gasto en 2024 y tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Este mecanismo, como nos ha explicado don Juan Carlos, no implica desequilibrio económico, sino la necesidad de adecuar el crecimiento del gasto en los límites establecidos, incluso cuando existen recursos disponibles. Bueno, desde nuestro grupo valoramos que el Cabildo actúe con transparencia, reconociendo la situación y presentando un plan que garantice la estabilidad financiera sin renunciar a las inversiones estratégicas. Al mismo tiempo, defendemos que la gestión pública debe regirse siempre por los principios de prudencia, legalidad y sostenibilidad. Por ello, tendremos en cuenta estas medidas que aseguren un uso responsable de los fondos públicos y eviten en el futuro decisiones que puedan comprometer el equilibrio presupuestario. Tenerife necesita instituciones serias, previsibles y solventes. Tendrán en nuestro grupo un aliado firme en la defensa del interés general siempre que la gestión se base en la legalidad, el sentido común y el respeto al contribuyente. Ese también debe ser del compromiso de este Cabildo como institución. Muchas gracias. Gracias, señora Salazar. Tiene la palabra, señor Iliota. Gracias, presidenta. Bueno, ustedes están tratando esto como si fuera un mero trámite. Y la cuestión es que un plan económico financiero no es un mero trámite. En primer lugar, para el que no nos entienda o que no entienda sobre estas materias, constituye una medida correctiva, ¿no? Frente a un incumplimiento de las reglas fiscales
que ha anunciado muy bien el señor director insular y que le agradezco la explicación. Es una medida correctiva frente a un incumplimiento y tiene consecuencias. El plan económico-financiero significa que ponen la lupa sobre el Cabildo y vigilan que esto se ejecute y, de alguna manera, este tipo de herramientas o de instrumentos constituyen una excepción a la autonomía que tiene una entidad local. Y se hace precisamente porque hay un interés superior, que es el de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. Este es el sentido de la herramienta que traemos aquí y no es baladí, es algo muy importante y es algo muy relevante. Nos gustaría pergeñar algunas preocupaciones. Es verdad que aquí tenemos una toma de conocimiento, pero es el asunto del orden del día. Es cierto que lo veremos en el Pleno cuando toque la oportuna aprobación inicial, pero nos preocupan varias cosas. Primero, la causa de la causa. Ha dicho el director insular que la causa del incumplimiento de la regla de gasto está en el uso del remanente de tesorería para gastos generales. Pero no un uso, un abuso, un uso excesivo. Es exclusivamente la causa del incumplimiento. Y esto es preocupante, No son dos duros, son casi 200 millones de euros de remanente de tesorería que se han utilizado. Y particularmente hemos superado 117 kilos, para que nos entiendan, el límite de gasto. Las reglas fiscales están en vigor desde el 1 de enero del año 2024. Nos preocupa que esta corporación ya sabía que las iba a incumplir y ha esperado para corregirlo. Estamos en la fase correctiva a través de un PEF a que la comunidad autónoma le dé el toque o la intervención, saque la bandera roja y la comunidad autónoma le dé el toque. Pero lo cierto es que sabemos que todas las entidades locales facilitan o comunican trimestralmente el estado de ejecución de sus presupuestos y las modificaciones presupuestarias que hacen y, por lo tanto, su situación. Esta plataforma, que además es autoriza al Ministerio de Hacienda, advierte trimestralmente cómo vamos. Y este Cabildo tenía constancia, conocimiento de esto. Esa es una de las preguntas que nos hacemos y nos preocupa. Es cierto que en múltiples intervenciones el portavoz Aarón Afonso ha puesto de manifiesto que esto podía suceder y finalmente ha sucedido. Por lo tanto, nos preocupa que no exista una prudencia, que es la que debe existir cuando gestionamos el presupuesto, y luego también cuando hacemos los presupuestos planifiquemos lo que hacemos y tengamos en cuenta que el remanente es un recurso extraordinario para situaciones extraordinarias. Y no es lo mismo la situación que se dio con los incendios, obviamente imprevisible, señora presidenta, que los 10 millones para el plan de empleo que ha citado el señor director insular o los 7 millones para vivienda. Esto lo sabemos desde el principio cuando hacemos el presupuesto. Y el del 2024 fue el primer presupuesto que hizo este gobierno. Nos preocupa mucho esa falta de previsión, esa falta de planificación o el hecho de que cojan el remanente de tesorería como un recurso ordinario, según se les ocurre y según avanza el ejercicio presupuestario. Y terminando, la principal evidencia de que no hemos tomado medidas preventivas es que estamos tomando medidas correctivas. Y estamos tomando medidas correctivas precisamente porque no hemos sabido prevenir con responsabilidad. Nos preocupa. Esta mañana he leído el artículo de prensa, señora presidenta, donde usted dice que el Cabildo superó de forma responsable la regla de gasto. Y a mí me vino inmediatamente un ejemplo a la cabeza, un símil. ¿Se puede superar los 120 kilómetros máximos de velocidad en una autopista de forma responsable? Las reglas están para cumplirse. Y si las conocemos, más aún. Gracias. Gracias, señor Liliotán. Tiene la palabra el director insular. Gracias, presidenta. Hombre, me llama la atención muchas cosas. Habla de que el remanente, porque hay cierta contradicción de que no hemos sido prudentes, que el remanente está para causas extraordinarias. La cosa más extraordinaria que hubo el año pasado, una emergencia hídrica que fue declarada por esta corporación y donde prácticamente 3/4 partes de los recursos que se han utilizado con cargo al remanente han ido a la emergencia hídrica. Entonces sí que ha habido una situación excepcional en el año 2024 y es a donde hemos dedicado gran parte de nuestros recursos.
y a pagar cosas que el equipo anterior no había abonado. Habíamos llevado desde el convenio con Aquaes desde el año 2021, creo recordar, se habían acometido gastos y el equipo anterior hizo caso omiso a todos los compromisos que estaban adquiridos con Aquaes, desde un pago del 10% por anualidad, que no se hizo efectivo en ni uno de ellos, hasta el compromiso con el pago de todas las cantidades que se iban a diferir a 30 años, pagando un coste con un tipo de interés que estaba, una tasa de descuento que estaba pactada en el convenio con Aquaes, y evidentemente yo creo que, hombre, de alguna manera he visto alguna declaración en prensa también del Grupo Socialista denunciando al Cabildo por arrastrar a Tenerife un plan de ajuste. Les recuerdo que no resulta necesario adoptar ninguna medida para cumplir la regla de gasto en el 25-26, salvo la mera ejecución de los presupuestos aprobados. Ese es el plan que se presenta. Por lo tanto, no vayamos a dramatizar. Yo también puedo dramatizar. Si ustedes hablan de que hemos arrastrado la isla en un plan de ajuste. Realmente quien arrastró a Tenerife a niveles de inejecución fue el grupo de gobierno anterior, con un remanente de más de 200 millones de euros. Eso sí que es arrastrar la isla a la inoperancia y a la no sé cómo calificarlo, ¿no? Pero que además esa actuación de ineficiencia, de ineficacia en la gestión, en el mandato anterior, que ha conllevado a que existan recursos ociosos sin reglas fiscales, que es lo más grave. Nosotros ya, es verdad que en el año 2024 existían las reglas fiscales, entraban en vigor, pero el uso del remanente de tesorería no estaba limitado como lo está en este año por la Ley de Estabilidad, donde ya tenemos que dedicar obligatoriamente el superávit a deuda, tenemos que tomar determinadas medidas que ya operan en el 25, que no estaban en el 24. Repito, quien arrastró a esta situación y quien lo está arrastrando en el 25 es el grupo de gobierno del Estado. Le pongo algunos ejemplos. No tenemos presupuesto general del Estado. Llevamos 2 años sin presupuesto general del Estado. Uno de los ingresos de esta corporación, que es el porcentaje de participación de los tributos del Estado, que mediante Real Decreto Ley el año pasado se actualizó, era solo para el 24. Hemos vuelto a tener los ingresos del año 23 porque no ha salido una actualización del porcentaje de participación del tributo del Estado. Estamos con los ingresos del Estado del año 23. 0 euros para el plan hidrológico. En una situación como tenía la isla de emergencia y sigue teniendo, en cierta manera, de emergencia hídrica en la isla. ¿Qué recursos que el Estado se había comprometido a aportar? Tenemos que aportar nosotros. Vamos a acabar este final de año con una inversión de casi 400 millones de euros en sistemas de depuración en toda la isla. No hay un duro que el Estado. No hay incremento salarial de los funcionarios, ni siquiera el 0,5% que ya está devengado. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién está arrastrando a quién? ¿Quién está arrastrando a quién, señor Gluriota? Gracias. ¿Hay alguna? Adelante, señor Gluriota. Gracias, presidente. Mire, señor Figueroa, usted sabe como yo que en materia de responsabilidad fiscal, cada administración es responsable. Es uno de los principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Cada uno se hace cargo de sus cuentas. Está bien, bueno, entra dentro de la estrategia. Estamos acostumbrados a que ustedes echen la culpa al Gobierno de España de todo. Incluso del plan económico financiero que tenemos que aprobar. No, es que usted ha echado la pelota al tejado del Gobierno del Estado. Lo cierto es que usted mismo ha dicho, este plan no tiene contenido, simplemente aduce a la normal ejecución de un presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que se ha dado en 2024 para llegar a este punto? Una anormal ejecución del presupuesto. Esa es la cuestión. Porque estamos en la fase correctiva, porque no hemos tomado medidas en la fase preventiva. Este Cabildo, como cualquier otra entidad local, es responsable de sus cuentas. ¿Se tenía conocimiento de que íbamos a incumplir la regla de gasto? Porque trimestralmente suministramos información al Ministerio de Hacienda. Y los técnicos de la casa saben por dónde va la cosa. ¿Se tomaron medidas antes? No. Ha dicho y ha aducido a los incendios y a las eventualidades que cualquier administración se puede encontrar en su vida, en la vida diaria.
Pero es que hay otras cuestiones que son perfectamente previsibles cuando uno hace el presupuesto, como los 10 millones del plan de empleo, como los 7 millones que destinados a vivienda y otras cuestiones que ustedes prevén, como han dicho y ha nombrado usted el convenio de ACUAES, que perfectamente se saben las cantidades que se deben. Pero claro, es que aquí hay que casar las cuentas porque hay un pacto de gobierno y hay que contentar a los socios. Y eso lo tenemos claro nosotros. Bueno, finalizando. 2024 es el primer presupuesto que lanza este gobierno y lo vendieron como el mayor presupuesto de la historia. Primer año presupuestario gestionado por este grupo de gobierno. Segundo año, un plan económico financiero. Hemos tenido que corregir y vamos a tener que corregir durante este ejercicio y el próximo el desvío. La cuestión es la siguiente. ¿Esto es responsabilidad? Señor Frías, ¿esto es una gestión responsable de los presupuestos? ¿De los remanentes? ¿Puede hacer otras modificaciones y no incorporar el remanente? ¿Puede mover partidas, aplicaciones presupuestarias dentro del presupuesto a lo largo de la ejecución anual? No tiene por qué tirar solo del remanente de tesorería. Lo han decidido hacer así, obviamente. Bueno, pues aquí tenemos un plan económico financiero. Nos preocupa, y ya termino y finalizo, Presidenta, el futuro. Y vamos a estar muy vigilantes al cumplimiento de las reglas de gasto y de la disciplina fiscal. Gracias. Muchas gracias, señor Liota. Señor director, si quiere, para terminar. Simplemente comentar respecto al uso del remanente, que el año pasado el remanente eran 217 millones y este año son 100, de los cuales 33 van a ir a deuda. Por lo tanto, es obvio que el gasto computable de esta corporación tendrá que ajustarse a lo que hay en el presupuesto y punto, porque fue un año excepcional, con situaciones excepcionales, donde se dedicaron recursos para cosas puntuales que ya he explicado y no me voy a volver a detener, y evidentemente cuando usted habla de si fue algo premeditado, pues sí, hay cuestiones que se acordaron en el pasado ejercicio que tenían su relevancia y que en el peso relativo del conjunto de las actuaciones primó todo el tema de la emergencia hídrica, ¿vale? Ese es el tema excepcional, que dio pie a tomar medidas excepcionales también, como es el caso del uso del remanente de tesorería en algo más de 107 millones de euros, que fue el exceso de uso del remanente que dio origen a la regla de gasto, pero que dentro de esos 107 millones computa como gasto, porque es capítulo 7, el pago de casi 60 millones a ACUAES. Vamos a ser reales, computa como gasto, pero afecta favorablemente a la estabilidad, pero computa como gasto el pago y lo hemos puesto al día, ¿vale? Con algo que, repito, heredamos de la legislatura anterior y que no contaba con financiación ni se le esperaba. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como se ha dicho, este punto no se vota, es simplemente una aprobación de... Bueno, no, este sí se vota. No se vota. Sí, no. Si me permite la Presidenta, sí. No estando sujeta a votación, el Pleno da por realizada la presentación y la toma en consideración del contenido del Plan Económico Financiero para los ejercicios 25 y 26. Muy bien. Y en otros asuntos tenemos la toma de razón del escrito de renuncia a su cargo del consejero insular presentado por don Pedro Manuel Martín Domínguez, que tampoco se vota. Adelante, secretario. Sí, con fecha 2 de junio del 25 fue presentado escrito por don Pedro Manuel Martín Domínguez, por medio del cual se solicitó que se tuviera por formalizada su renuncia a la condición de consejero insular del excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife en los concretos términos en el deducido. El artículo 9 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 1986 recoge en su apartado primero, entre las causas de pérdida de la condición de miembro corporativo, la renuncia, la cual deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación. Procede, en consecuencia, que el Pleno tome razón de la referida renuncia para que ésta se haga efectiva, lo que a su vez comporta como consecuencia jurídica obligada la consideración como vacante del cargo que hasta ahora ocupaba don Pedro Manuel Martín Domínguez, consejero insular integrado en la lista presentada por el Partido Socialista Obrero Español en las elecciones locales de 28 de mayo de 2023, procediéndose en consecuencia a solicitar a la Junta Electoral Central, órgano competente para ello, la expedición y remisión a esta corporación de la credencial acreditativa de la condición de consejero insular en favor del siguiente candidato incluido en dicha lista con el número 19 y que, conforme al anuncio publicado en el anexo al Boletín Oficial de la Provincia número 50 de fecha 26 de abril de 2023, resulta ser don Daniel Pérez Díaz. Muy bien, muchas gracias.
nos damos por enterados y tomamos razón del acuerdo. Muy bien, pues se levanta la sesión. Muchas gracias.